Saludos, bienvenidos nuevamente a Filosofía Mundana. En esta ocasión vamos a tratar en este apartado de literatura y de cuestiones literarias y artísticas, vamos a tratar sobre el tema de la autorreferencialidad, que es un tema que a mí me parece fundamental en lo que tiene que ver con la literatura moderna, ¿no? Con la literatura contemporánea. Y me parecería bueno destacar precisamente como ejemplo más claro y diríamos más clásico, más tradicional de autorreferencialidad, precisamente al Don Quijote, ¿no? Cuando Cervantes, en respuesta a las creaciones apócrifas que se dieron después de la primera publicación de la primera parte del Don Quijote, claro, se empezaron a dar un montón de obras apócrifas, obras que no eran propias de Miguel de Cervantes, y Miguel de Cervantes decidió responder a este fenómeno histórico que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué fue lo que él hizo? Sacó la segunda parte del Don Quijote, en el cual efectivamente se empieza a hacer comentarios, se empiezan a dar las visiones de Miguel de Cervantes respecto a las diversas obras y tergiversaciones, obras falsas que se habían hecho del Don Quijote. Y claro, ahí aparecen Don Quijote y Sancho Panza precisamente analizando estas obras y opinando sobre ellas y todas estas cuestiones. Entonces es interesante que, claro, por autorreferencialidad nos vamos a referir estrictamente a eso, a las obras literarias en las cuales se empiezan a dar autorreferencias internas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenemos por ejemplo la primera obra del Don Quijote y después tenemos la segunda obra del Don Quijote que hace referencia a la primera obra y claro, y hace referencia a todas las tergiversaciones que se hicieron después. Entonces trabaja dentro de esta referencialidad de sus propias obras, es decir, dentro de del propio contexto de la obra literaria se habla de la primera parte, que claro era considerada ya una obra completa, la primera parte del Don Quijote ya completa, ya hecha, pero claro, en la segunda parte se rompe la cuarta pared, para decirlo como en palabras modernas, y claro, vendría a darse este evento en el cual el propio Don Quijote comienza a opinar sobre el libro, el Don Quijote, ¿no? Entonces esa autorreferencialidad de que, claro, la referencia que va implícita en la segunda parte del libro del Don Quijote sea la primera parte del Don Quijote, claro, esa autorreferencia, esa referencia a sí mismo, eso es algo que me parece fundamental en lo que tiene que ver con la literatura moderna. Porque creo que este tipo de cuestiones de hecho se las ha llevado a cabo después de este evento, que yo consideraría que de los primeros. Tal vez me sería muy interesante que si tal vez alguna vez alguien aquí que haya visto viendo el video, tal vez has visto o has leído sobre una obra que haga precisamente uso de la autorreferencialidad, pero que sea de tiempos de los griegos, de los romanos, medievales. Claro, sería muy interesante que lo comentes, y porque, ya digo, me parece un tema muy moderno, un tema muy reciente, la verdad. No es un tema que yo considero que pueda ser tratado, digámoslo, en el siglo X o en el siglo V, cuando claro, lo que estaba en auge más bien venían a ser, claro, por ejemplo en el siglo II, III vendrían a estar las mitologías, estas nuevas compilaciones mitológicas, o después ya los escritos teológico-cristianos. Claro, todo este tipo de literatura es la que ya viene a estar presente en lo que vendría a ser del siglo I al siglo XI, XIII, XIV, ¿no? Que claro, en XIII, XIV ya vendrían a darse un poco estas nuevas obras modernas, que claro, ya arrancarían lo que viene a ser el periodo de la modernidad, ¿no? Pero lo interesante vendría a ser este tema de la autorreferencialidad como un tópico literario que, ya digo, a mi parecer no es muy común. Al menos yo, en lo que he podido poco a poco investigar, no he visto ejemplos muy abundantes en la antigüedad de este tipo de tópico en la literatura. Y en cambio, ya digo, en la modernidad sí que se ha dado esto. De hecho es muy redundante, sucede mucho. Y claro, por ejemplo, un ejemplo muy, digámoslo también nuevamente, tradicional, vendría a ser James Joyce. Claro, James Joyce en su obra Ulises, claro, en la obra Ulises, con el personaje de Stephen Dedalus,
Y claro, la referencia que hace de Stephen Dedalus con respecto al el retrato del artista joven. Claro, entonces, de un artista adolescente me parece que es. Entonces, claro, lo interesante es ver cómo retoma otra vez a este personaje, Stephen Dedalus, lo retoma otra vez en James Joyce, lo retoma otra vez en Ulises, de tal forma que, claro, la referencia que hay en Ulises a este personaje es una referencia dentro del mundo mismo de James Joyce. Es decir, el mundo literario que está creando James Joyce empieza a tener tal abundancia que puede generar autorreferencias internas. Porque claro, una autorreferencia implica que es una referencia interna a un mismo cuerpo de, sea una obra literaria extensa o sean varias obras literarias, como en el caso de James Joyce y en el caso de Cervantes también. Pero de ahí yo creo, por ejemplo, tengo amigos que han leído una obra de Enrique Adún, me parece, en el cual, según me estaba comentando mi colega, claro, él mencionaba que en esta obra se hace referencia a un ensayo que está expuesto dentro de la obra misma, ¿no? Entonces es como que, claro, los propios personajes comienzan a hacer referencia a un texto ensayístico o literario, pero que está dentro de la obra misma, ¿no? Que está ahí mismo dentro, que el lector mismo puede leerlo, puede verlo y ahí todo. Y después empieza a hablar de este tema inherente, ¿no? Entonces empiezan a generar autorreferencias, ¿no? Lo que vendría a ser distinto a cuando, por ejemplo, claro, empiezan a hace un tema sobre los griegos, ¿no? Sobre digámoslo, el atomismo de Demócrito, ¿verdad? Claro, una obra empieza a hacer referencia a este atomismo de Demócrito o al nominalismo de Ogham, etcétera, ¿no? De Berkeley. Entonces, claro, la cuestión estaría en que cuando ya se hacen estas referencias a obras externas o a pensamientos, tesis externas fuera de la obra literaria, eso ya sería una referencia externa. Pero la autorreferencialidad, ya digo, es muy interesante y ver que es un fenómeno muy reciente dentro de la literatura. Y de hecho, personalmente yo, claro, actualmente me encuentro trabajando en una obra literaria ya de una dimensión un poco mayor. Y claro, ya tiene una extensión un poco casi de novela. Y claro, en esta obra yo he hecho bastante trabajo de esto de la autorreferencialidad. Y por ejemplo, si tú tal vez sientes que alguna historia que tú tienes te puede tal vez ayudar, alguna historia que tú tengas puede servirle este estilo, este modelo de narrativa que te estoy ofreciendo, pues querido, tómalo nomás. Eso es la funcionalidad que tenemos aquí. Y de hecho, por eso, si te interesa, tenemos un grupo de Discord en el cual vamos a estar vamos a generar una comunidad, vamos a intentar generar retroalimentación entre diversos autores, sea del aspecto literario artístico o sea del aspecto filosófico, porque me parece importante empezar a intentar una religación de ambos campos, ¿verdad? Empezar a generar una comunidad en la cual los literarios artísticos tengan contacto con autores filosóficos, y asimismo los autores filosóficos también tengan su cercanía con los autores literarios, porque es importante, ya digo, esa relación también que existe necesariamente entre lo que vendría a ser el arte y la filosofía. Entonces me parece importante generar esta comunidad, y si a ti te interesa puedes acudir a mi canal, a la página principal del canal de YouTube, y ahí vas a encontrar un link a Discord que te va a dirigir a mi grupo para que, ya digo, generemos comunidad y esta retroalimentación. Bueno, como lo decía, yo actualmente me encuentro realizando una obra en la cual, claro, ya he realizado un poco los ensayos de esta autorreferencialidad, y ya digo, mi personaje consiste en un escritor, ¿no? Es realmente un artista, músico, pero que quiere hacer su cambio hacia el mundo de la literatura, ¿no? Quiere emanciparse de esa área de la música en donde influyó mucho su padre y su autoritarismo y todo eso. Y entonces, claro, él intenta deslindarse un poco de ese mundo musical tan influenciado por su padre, y en cambio acercarse al mundo literario, que es un mundo que también le atrae mucho y todo, ¿no? Entonces intenta escribir sus obras literarias. Y lo interesante aquí es que, claro, yo menciono que este autor
realizó sus obras literarias, ¿no? Y después, cuando ya menciono que las estaba realizando, que se demoraba, que se tomaba mucho tiempo, era lento en el proceso y todo, claro, después procedo a exhibir, de hecho, los intentos de obra de este autor. Y claro, y lo interesante es ahí que lo tomo como si fuera un manuscrito. Entonces, por ejemplo, cuando es un manuscrito, claro, tú te encuentras con que hay veces en las que hay tachones, ¿no? Hay veces en las que, como todo está escrito a mano y todo, claro, hay momentos en los que se tachan, se corrigen cosas y todo, ¿no? Y ese tipo de cosas yo las pongo en el texto, ¿no? Entonces pongo, por ejemplo, empieza el texto con una palabra, tal palabra, o a veces ni menciono la palabra, pero digo, empieza con tal parte del el texto con una palabra tachada que dice tal cosa, y etcétera, ¿no? Y esto es claro, porque a mí un interés muy psicológico, diría, es el interés de cuál es la relación entre el sujeto y la obra de arte, entre el artista y el arte que realiza. Porque la relación que hay allí es una relación muy particular y es una relación muy personal. Entonces, claro, cuando uno realiza una obra de arte, en gran medida esta obra de arte que está realizando lleva parte, más aún cuando es literatura, o sea, cuando es literatura es pero algo ya que es todavía más, porque necesariamente el artista literario está vertiendo su experiencia biográfica, su experiencia técnica, la está vertiendo precisamente su obra de arte. Entonces su obra de arte en gran medida engloba su esencia como artista e inclusive, y esto es lo que a mí me interesa analizar, como persona, como ser con moral, como ser con unos valores determinados, y entonces esta moralidad o inmoralidad se exhibe precisamente en la obra de arte. Entonces es muy interesante, ya digo, ese análisis que se realiza entre el artista y la obra de arte. Y por eso es que precisamente yo, cuando, por ejemplo, mi personaje, describo en el texto, ¿no? Es que el personaje en la primera parte se ven tachados del primer párrafo, ¿no? Pero se puede intuir en ciertas partes que dice no me gusta, es inútil, o cosas así, ¿no? Entonces, porque claro, cuando uno tacha a veces las cosas, a veces queda un poco, se puede leer así entre líneas y cosas, ¿no? Entonces, claro, pero eso es un poco como para mostrar que tal vez el autor tuvo cierta intención en un inicio, pero después, por algo personal, por algo interior, cambió. Decidió borrar eso, decidió erradicar eso y empezó a hacer otro. Claro, y entonces ese proceso psicológico de que empiece a escribir algo, después lo borre, decida, no, esto está completamente errado y comience otra vez, claro, eso es un proceso psicológico que ya digo, a mí como artista y como filósofo, también apegado a la psicología, me interesa bastante. Y ya digo, eso es lo que yo creo que un poco exploro también en esta obra, ¿no? Este tema de la relación entre el artista y la obra de arte, ¿no? Y por ejemplo esto lo exploto todavía más porque en esta obra que estoy realizando está compuesta de 3 libros. Entonces el segundo libro, claro, le contiene al primero. El primer libro es una ficción creada por un personaje que aparece ahí en el primer libro, pero también aparece en el segundo, porque en el segundo ya nos damos cuenta de que es la realidad, por decirlo así, ¿no? Es la realidad como tal. En el primer libro simplemente era una obra de un autor, era la obra de un autor y todo, era una obra ficticia. Y en el segundo libro ya nos damos cuenta que realmente cuál es la realidad que está afuera y todo así, ¿no? Entonces como un juego de conjuntos también ahí, ¿no? Que nuevamente vuelvo y repito, este tema de las apariencias también es fundamental, que lo uses, que lo ejercites, porque también algo muy importante a la hora de escribir, más allá del tema que abordes, es el estilo con que lo abordes, son las herramientas, los instrumentos creativos con los cuales precisamente muestres tu obra de arte. Entonces eso es muy importante, ¿no? Por eso es que ya digo, este tipo de herramientas que yo ofrezco, claro, son en gran medida herramientas estéticas, pero son estéticas también en el sentido de que te cargan una cierta carga filosófica, ¿no? Como lo que hablaba de esto de las apariencias y del pensamiento crítico, y claro, cómo deslindarse de las apariencias es lo que trabaja el pensamiento crítico, claro, entonces
hay un trasfondo también filosófico dentro de lo que vendrían a ser estas herramientas o estos instrumentos estéticos, que ya digo, serían estéticos en apariencia, pero de ahí hay un trasfondo filosófico detrás, un trasfondo filosófico mundano. Entonces es importante también rescatar eso, ¿no? Y nada, eso sería lo que me había gustado tratar el día de hoy. Y nada, recomendarte, si es que te interesa tal vez un poco la narrativa de ficción, te interesa tal vez un poco estos temas de autorreferencialidad, estos temas precisamente de trabajos un poco filosóficos, pero también con la literatura, te recomiendo que veas mi obra en Amazon, está ya lista para comprarla. Y claro, es una obra que compila tanto textos de literatura que tienen su cierta carga filosófica, como asimismo también textos exclusivamente de filosofía. Son textos que exclusivamente los encontrarás allí. Entonces, si te interesa, ya digo, cuentos que tengan un trasfondo bastante existencial, un trasfondo bastante filosófico, entonces te recomiendo mi obra. Realmente ya la subí como hace 3-4 años, pero hace poco la revisé y la verdad es que ha envejecido bien. Y eso ha sido todo. Te agradezco mucho por haberte quedado. Y si te interesan también algunos escritos que tengo completamente gratis, están abajo. También tengo ya cuenta de Substack, para que podamos ahí compartir también nuestros escritos y puedas también suscribirte con tu email para generar también una comunidad de newsletter. Y eso creo que es todo. Te agradezco mucho por haberte quedado y esto ha sido Filosofada Mundana.